Hoy vamos a trabajar con el tema de enlace químico. Cuando ustedes ven esta imagen que está acá, aquí tenemos 3 átomos. ¿Qué entienden ustedes de esta imagen? Como para dar una definición de enlace químico. ¿Qué entienden allí de esa imagen? Como para poder establecer una definición de enlace químico a partir de esta imagen. Por aquí me dicen que los átomos están unidos, que se conectan por los, no serían los neutrones, sería por los electrones. Recuerden que los que están en la capa externa son los electrones. Los del medio sí son neutrones y protones. Entonces ellos están unidos. Y esa unión entre un átomo y otro va a ser gracias a los enlaces químicos. Entonces ahora sí vamos a definirlos. Un enlace químico es un conjunto de fuerzas que van a mantener unidos a los átomos, a los iones o moléculas. Átomos cuando hablamos de que están en estado neutro, iones cuando están cargados eléctricamente, ya sea carga positiva o carga negativa, y moléculas. Moléculas es cuando se unen 2 o más átomos, entonces podemos unir también esas moléculas con otras moléculas para que sean más grandes. Y se van a unir mediante esas fuerzas que son los enlaces químicos. ¿Con qué finalidad se hacen estos enlaces químicos? Para lograr un sistema más estable, es decir, un sistema de menor energía. Recordemos que a menor energía, mayor estabilidad. Y a mayor energía, inestabilidad. Entonces lo que se busca con los enlaces químicos es la estabilidad de ese sistema. Los enlaces químicos se pueden formar o romper liberando o absorbiendo energía. Esta característica se llama energía de enlace, que puede ser de 2 tipos. Puede ser exotérmica o puede ser endotérmica. La exotérmica va a ser cuando se forma el enlace, cuando se va a formar el enlace se necesita una cantidad de energía. Y esa es la energía exotérmica. Cuando se forma el enlace se libera, no se necesita, se libera energía. Cuando se forma el enlace se libera energía hacia el medio exterior. Esa es exotérmica. Exo es hacia afuera. Para formar enlaces se libera energía. Ahora, para romper un enlace se absorbe energía, que sería la energía endotérmica. Exotérmica es liberación de energía durante la formación del enlace y endotérmica es absorción para romper el enlace. Es decir, se necesita energía para romper ese enlace y cuando se forma más bien se libera, se forma energía. ¿De qué factores depende la formación de un enlace químico? En primer lugar, de la electronegatividad. La electronegatividad la vamos a representar con la letra EN. Y si nos vamos a las propiedades de la tabla periódica, la electronegatividad va a aumentar de izquierda a derecha, ella aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, que los más electronegativos van a estar en el lado derecho de la tabla periódica. Los más electronegativos van a estar del lado derecho de la tabla periódica. ¿Y qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tiene un átomo para ganar electrones de otro átomo. Entonces los más electronegativos van a ser los no metales, los que están al lado derecho de la tabla periódica. Y los que tienen mayor cantidad de electronegatividad son los que están al lado derecho y en la parte superior, que serían, por ejemplo, los más electronegativos son el carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, que están en la parte superior. Ahora, los gases nobles, que son los que están en el grupo 8A, se pueden ubicar en su tabla periódica. El grupo 8A es la última fila vertical. Ellos son estables. Su electronegatividad es 0. La electronegatividad, según Linus Pauling, varía desde 0.7 a 4. Exceptuando los gases nobles que son 0, electronegatividad 0, y ellos son más estables. Los gases nobles ya son estables. Si son estables, es decir, que ellos no necesitan
enlazarse con otro elemento para lograr esa estabilidad. No la necesitan porque ya la tienen. Ahora el resto de los elementos sí necesitan enlazarse con otro átomo para poder estar estables. Ahora vamos con otro factor que es la regla del octeto. La regla del octeto no es lo mismo que las octavas de Dobereiner. No sé si recuerdan las octavas de Dobereiner cuando hablamos de la evolución de la tabla periódica, la evolución histórica de la tabla periódica, nombramos las octavas de Dobereiner. No es lo mismo. Esto es otra cosa para que no lo vayan a confundir. La regla del octeto fue planteada por Walter Kossel. Él indicaba que un átomo va a adoptar la configuración electrónica de un gas noble para poder lograr su estabilidad. ¿Cómo es esto? La configuración electrónica de un gas noble, si ustedes se fijan, vamos a hacer la configuración electrónica de un gas noble. Un gas noble puede ser, vamos a hacer el neón, que es el más corto. El neón, su número atómico es 10. Entonces su configuración electrónica sería esta que está acá. Tenemos 10 electrones. Esta es la configuración electrónica del neón. ¿Cómo sabemos cuál es su configuración electrónica o sus electrones de valencia? Él cumple con la regla del octeto. La regla del octeto quiere decir que en su último nivel de energía, él va a tener 8 electrones. ¿Cuál es su último nivel de energía? ¿Cuál es el último nivel de energía de esta configuración electrónica? El nivel 2. Aquí tenemos nivel 1 y tenemos nivel 2. Entonces, su último nivel de energía va a ser todo esto de acá. Todo el nivel 2. Todos los que estén en el 2. ¿Y cuántos electrones tenemos aquí? Tenemos 2 y tenemos 6. En total tenemos 8 electrones. Tenemos 8 electrones. A ver, que este lápiz me cuesta mucho. Tenemos 8 electrones. Todos los gases nobles, si revisamos la configuración electrónica de todos ellos, del neón, argón, criptón, xenón, radón, ellos van a tener 8 electrones en su último nivel. Su último nivel va a ser, en este caso, el 2, en otro puede ser el nivel 4, en otro puede ser el 5, pero siempre cuando contemos nos va a dar 8 en su último nivel. ¿Qué se busca con la regla del octeto? Que el resto de los elementos lleguen a 8 electrones en su última capa. Para eso es la regla del octeto. Pero hay casos donde no se cumple. Por ejemplo, el hidrógeno, él va a llegar solamente hasta 2, un par. Él no va a llegar a 8, sino que va a llegar a 2. El boro va a llegar a 6, el fósforo llega a 10, él no va a llegar a 8. Entonces, para estar estables, el resto de los elementos busca tener 8 electrones en su última capa de valencia, en sus últimos niveles. Y a esos electrones de su último nivel se les conoce como electrones de valencia, que es otro de los factores de los que depende el enlace químico. Los electrones de valencia son los electrones más externos de un átomo. Estos participan en forma activa en la formación de enlace. Es decir, que los que se van a estar uniendo con otro elemento van a ser estos de acá, los últimos, los del último nivel. Si este se fuese a unir con otro, que no es el caso porque es un gas noble, perdón, este no va a participar en esa unión, solo participan los de la última capa, los del último nivel. Entonces, esos son los electrones de valencia, los que yo me voy a encontrar en el último nivel. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos con los tipos de enlaces químicos. Tenemos varios tipos de enlaces. Vamos a comenzar con los enlaces interatómicos. Los enlaces interatómicos se clasifican en enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. A su vez, el enlace covalente se divide en otros, pero ahorita lo vamos a mencionar de forma general, y cuando realicemos la aplicación práctica, allí sí nos vamos a ir ubicando en los tipos de enlaces covalentes, porque como son varios tipos, entonces los voy a enredar mucho. Mejor les doy de manera general el covalente. Vamos primero con el iónico. Enlace iónico o electrovalente. Este enlace se da
por la unión de un átomo metálico y otro no metálico. Es decir, vamos a unir a uno del lado izquierdo de la tabla periódica con uno del lado derecho de la tabla periódica. Entonces vamos a ir de un átomo metal, la unión va a ser de un átomo metálico y otro no metálico con elevada diferencia de electronegatividad. ¿Qué quiere decir esto con elevada diferencia de electronegatividad? Que yo voy a unir, por ejemplo, al sodio, que está por allá en el grupo 1A, con el cloro, que está por allá en el grupo 1,7. La diferencia de electronegatividad debe ser grande. No puedo unir al aluminio, que está en el grupo 3A, y es un metal, no lo puedo unir con el fósforo, que está en el grupo 5A, porque su diferencia de electronegatividad es muy pequeña. Fíjense, si tienen allí su tabla periódica, fíjense la ubicación. El aluminio está en el 3A y el fósforo está en el 5A. Están apenas a una casilla de diferencia. Entonces su electronegatividad es muy baja, su diferencia es muy baja. Tiene que ser que estén prácticamente de extremo a extremo, que la diferencia sea grande. La transferencia de electrones de valencia va del metal al no metal, es decir, el elemento metálico le va a ceder electrones al no metálico. Va del metal hacia el no metal. Del metal hacia el no metal. El enlace es de naturaleza contraria. Esto quiere decir que cuando yo haga este enlace, uno se va a convertir en un catión porque él me va a donar, él va a ceder electrones, y el otro, el que lo recibe, se va a convertir en un anión porque él está recibiendo esos electrones. Es decir, uno me va a quedar con carga positiva, que sería el catión, y el otro me queda con carga negativa, que sería el anión. Cuando esto se da en soluciones líquidas, estas conducen la corriente eléctrica, no forman moléculas, sino redes cristalinas. Es decir, que cuando esto se hace, no van a quedar enlazados, sino formando redes cristalinas. Lo que hay es un proceso donde se cede electrones. No van a compartir electrones, sino que se ceden electrones. Por ejemplo, aquí tenemos el litio y el flúor. Su diferencia de electronegatividad es bastante grande porque el litio, fíjense que está en el grupo 1A y el flúor está por allá en el grupo 7A. Están bien alejados. La configuración electrónica del litio es 1s2, 2s1. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el litio? Serían los electrones de su última capa. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el litio? ¿Cuántos tiene? Esta es su configuración electrónica. 1s2, 2s1. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Y les recuerdo, los electrones de valencia son los que hay en la última capa, en el último nivel de su configuración. ¿Cuántos son sus electrones de valencia del litio? 1, exactamente, 1. ¿Por qué? Porque en su configuración electrónica tenemos dos niveles. Tenemos al nivel 1 y al nivel 2. O sea que su última capa, su último nivel es el 2. Y allí yo tengo un electrón. Es decir, que este electrón que está aquí, él es el único que puede participar en un enlace. Él es el único que yo puedo ceder. Solamente ese. Y tenemos aquí el flúor. El flúor, su número atómico es 9. Y su última capa es 2s2, 2p5. Él tiene en su última capa 7 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones le hacen falta para cumplir con el octeto electrónico? Él tiene 7. Tiene 7. Aquí tiene 2 y aquí tiene 5. ¿Cuánto le falta para cumplir con el octeto? Para llegar a 8 le faltaría 1. Él está buscando su estabilidad. Él está buscando llegar a 8. ¿Cómo va a llegar a 8? Pues el litio, como él puede ceder 1, él le va a ceder ese electrón al flúor. Y eso es lo que pasa. El litio, ese electrón, se lo va a ceder al flúor. Al ceder un electrón, él me queda como un catión monovalente. Y ahora el flúor, él acepta ese electrón y ahora él tiene 8 electrones en su última capa de valencia. Ahora tiene 2 por aquí y 6 por acá.
y me queda cargado negativamente. ¿Por qué? Porque él es un anión al haber recibido ese electrón. Al haberlo recibido se convierte en un anión y él al haberlo cedido queda como un catión. Catión monovalente, anión monovalente. El flúor llega a el octeto electrónico y ahora es un átomo más estable. Entonces en el enlace iónico se ceden electrones, se ceden. El metal le va a ceder electrones al no metal. Y van a ver la diferencia ahorita con el covalente. Aquí se cede, no se forman moléculas porque solo hay se ceden los electrones, no se van a compartir. Fíjense aquí sí se van a compartir. El enlace covalente u homopolar, este se realiza entre dos átomos no metálicos. Este era metal y no metal. Este es dos átomos no metálicos que tengan una baja diferencia de electronegatividad. Como todos los metales están muy cercanos, pues van a tener siempre una baja diferencia de electronegatividad. Aquí sí se comparten los electrones de valencia, no se forman iones, es decir, uno no me va a quedar cargado positivo y el otro negativo, no, aquí no se forma eso, simplemente se comparten electrones. Es de naturaleza eléctrica y aquí sí se forman moléculas por el hecho de que están compartiendo electrones. Y aquí más claro se observa la regla del octeto. Aquí sí ambos deben llegar al octeto electrónico, a excepción del hidrógeno, y a excepción de los que están en el grupo 2A de la tabla periódica, que ellos llegan hasta 2 nada más, ellos no llegan hasta 8. Entonces, fíjense, aquí tenemos el dicloro. Tenemos el dicloro, son dos moléculas de cloro. El cloro, ¿dónde está? En el grupo 7A, en el grupo 7A. Una manera más fácil de que conozcan los electrones de valencia es por la ubicación, principalmente con el grupo A. Ustedes ubican al elemento en qué grupo está y así van a saber sus electrones de valencia. Fíjense, todo lo que está en el grupo 7A, sus electrones de valencia son 7. Y por ejemplo aquí tenemos el flúor. El flúor está en el grupo 7A y sus electrones de valencia son 7. Igualmente es para el cloro, para el bromo y para el yodo y el astato también, todos los que estén en el grupo 7A. Entonces, los que están en el grupo 1A tienen un electrón de valencia. Los que están en el grupo 2A tienen 2 electrones de valencia. Los que están en el grupo 3A tienen 3 electrones de valencia. Y así sucesivamente. Todos los del 8A, a excepción del helio, tienen 8 electrones de valencia. Y eso lo comprobamos con el neón, por ejemplo. Entonces, para que se les haga más fácil, ustedes ubican el grupo en el que está y así ya saben cuántos electrones de valencia tienen y es mejor que ponerse a sacar la configuración electrónica de cada elemento. Entonces, el cloro, él está en el grupo 7, 7A. Entonces, eso quiere decir que él tiene 7 electrones de valencia. Aquí los tenemos en un átomo de color rojo y en el otro de color azul. Aquí tenemos sus 7 electrones, 2, 4, 6, 7. Y este también tiene 7. ¿Cómo va a llegar a la regla del octeto? Pues este que está acá le va a prestar este al de este lado y este le presta este para este lado. Y así ambos completan el octeto electrónico. Ahora él tiene 2, 4, 6, 8. Igualmente él tiene 8. Se están compartiendo un electrón. Cada uno está compartiendo un electrón. Y ahora ambos tienen 8 electrones y cumplen con la regla del octeto. Estos 2 electrones me forman un enlace. Cada 2 electrones es un enlace. Y aquí está ese enlace. Cloro enlazado con cloro mediante un solo enlace. Vamos ahora con el oxígeno molecular. Tenemos 2 átomos de oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6A. Si él está en el grupo 6A, él tiene 6 electrones de valencia. Tiene 2, 4 y 6, los que están de rojo. Y este otro oxígeno igualmente. ¿Qué pasa? Se van a compartir esos 2 electrones para que ambos lleguen a 8. Ahora este tiene 8 y este también tiene 8. Y como hay 4 electrones allí,
eso me va a formar 2 enlaces. 4 entre 2 son 2 enlaces. Cada 2 electrones me van formando un enlace. Y aquí está. Oxígeno enlazado con un enlace doble con el otro oxígeno. Aquí tenemos el nitrógeno. Tenemos 2 veces el nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5A. Esto quiere decir que tiene 5 electrones de valencia. Tenemos 2 por acá y por acá tenemos 3. Para que lleguen al octeto, necesitan compartirse 3 electrones. Así este llega a 8 y este llega a 8 también. Y entonces van a estar unidos mediante un enlace triple. Fíjense la diferencia. Aquí se comparten electrones y se forman moléculas al quedar enlazadas. En cambio acá no. Acá uno le cede al otro. Y se forman cationes y aniones. Aquí no se forma ni cation ni anión. Simplemente se enlazan. Comparten sus electrones para enlazarse. Vamos ahora con el enlace metálico. El enlace metálico se da entre elementos metálicos. Solamente metal con metal. Aquí era metal con no metal. Aquí es no metal con no metal. Y aquí se da entre elementos metálicos, netamente metálicos. Les permite actuar como una molécula monoatómica. Los electrones cedidos se trasladan continuamente de un átomo a otro formando una densa nube electrónica y tienen elevada conductividad eléctrica. ¿Cómo sería esto? Los electrones, como son elementos metálicos, ellos van a tener por lo general la capacidad de ceder electrones. Entonces ellos van a entrar en una nube electrónica, es decir, una nube de electrones, cargas negativas, y ellos van a estar allí, digamos que brincando de átomo en átomo para establecerse donde sea necesario. Entonces el enlace metálico ocurre solo entre elementos metálicos. Seguimos con los tipos de enlaces químicos. Y ahora tenemos los enlaces intermoleculares. En primer lugar tenemos el puente de hidrógeno, que en realidad el término puente de hidrógeno que aparece en el libro no es el más correcto, se llama enlace de hidrógeno. Enlace de hidrógeno. Estos son enlaces eléctricos fuertes que se originan entre un átomo de hidrógeno y átomos de alta electronegatividad con pequeño volumen atómico. La alta electronegatividad va a estar hacia el lado derecho de la tabla periódica. Y de pequeño volumen atómico, recordemos que el radio atómico o tamaño atómico, él va a aumentar de arriba hacia abajo. Entonces, si buscamos los de pequeño volumen atómico, entonces vamos a ubicarnos arriba. Y si son de alta electronegatividad, sería la primera fila de los elementos no metálicos. Entonces, esos van a ser el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Es decir, que para que se forme un enlace de hidrógeno, él se tiene que enlazar es con el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Si ustedes ven al hidrógeno enlazado con otro elemento, eso no va a ser un puente de hidrógeno o un enlace de hidrógeno, no. Solamente si está enlazado con el flúor, oxígeno o nitrógeno. Y aquí tenemos en esta imagen, por ejemplo, el más claro ejemplo es la molécula de agua. El hidrógeno está enlazado con el oxígeno, que es un elemento altamente electronegativo y de un radio atómico pequeño. Todos estos hidrógenos que están enlazados con el oxígeno son un puente o un enlace de hidrógeno. Aquí está con el nitrógeno, también se cumple eso. Ahora tenemos esto. Fíjense que aquí el hidrógeno está enlazado con el carbono y está enlazado con el oxígeno. ¿Con quién me está formando enlace de hidrógeno? ¿Con el carbono o con el oxígeno? ¿Con el carbono o con el oxígeno? ¿Con quién lo está formando? Fíjense la definición.
Fíjense la definición. Por aquí me respondieron, pero esa no es la respuesta. Ajá, con el oxígeno. Con el oxígeno me está formando el enlace de hidrógeno. Fíjense que aquí dice que con el flúor, oxígeno o nitrógeno, nada más con ellos tres. Entonces aquí él está unido al carbono y al oxígeno, pero el enlace de hidrógeno, el puente de hidrógeno está es con el oxígeno. Aquí con el carbono, ¿qué tipo de enlace me estará formando si los dos son elementos no metálicos? Carbono e hidrógeno son elementos no metálicos. Aunque el hidrógeno esté del lado izquierdo, él es un elemento no metálico. Claro que a altas presiones él se pudiese comportar como un metal, pero en la naturaleza o su estado original es no metálico. Entonces, aquí carbono e hidrógeno, ¿qué tipo de enlace me forman de los que les nombré anteriormente? ¿Cuál era ese tipo de enlace que era un elemento no metálico con otro no metálico? ¿Cuál era ese enlace? ¿Iónico, covalente o metálico? Estamos uniendo dos no metálicos. Dos no metálicos. A ver, ¿no les quedó claro entonces lo anterior? Es un enlace covalente. Un covalente sí es. Enlace iónico es metal con no metal. Enlace iónico es metal con no metal. Se forman aniones y cationes porque hay uno, que es el metal, que le está cediendo electrones al no metal. Ese es el iónico. El covalente es no metal con no metal, que allí sí se forman moléculas, se comparten electrones. Y el metálico es no metal con, metal con metal. Entonces aquí entre el carbono y el hidrógeno hay un enlace covalente y aquí hay un enlace de hidrógeno entre el oxígeno y el hidrógeno. Y aquí tenemos hidrógeno con flúor, que también sería uno de estos tres elementos. Entonces el enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno va a ser solo con el flúor, oxígeno o nitrógeno. Vamos con las fuerzas de Van der Waals. Estos son enlaces eléctricos débiles entre moléculas apolares, es decir que por ser débiles se pueden romper muy fácilmente. Se realiza entre el núcleo de un átomo y los electrones de otro átomo cercano. Y aquí en la imagen me dice, este fenómeno lo podemos observar cuando un gas es sometido a altas presiones, lo que provoca que cambie estado líquido. En estas condiciones se genera una interacción entre las moléculas por efecto de los dipolos que se orientan entre sí. Por lo general son fuerzas débiles, pero al ser muy numerosas su contribución es importante. Entonces, para simplificarles lo que hice allí o para que sea más fácil de entender, si nosotros tenemos un gas, por ejemplo, el gas del balón de la cocina, él en su estado natural va a estar en estado gaseoso, pero si nosotros lo sometemos a altas presiones, es decir, cuando lo sometemos a altas presiones, lo vamos a someter a que se formen estos enlaces, las fuerzas de Van der Waals, que son enlaces eléctricos débiles. Que como dice aquí, son fuerzas débiles, pero si son muy numerosas, hay una contribución importante. Es decir, si yo aplico fuerzas de Van der Waals, que sería aplicarle presión para meter ese gas en el balón, ese balón va a cambiar, ese gas va a cambiar ahora a estado líquido. Lo que hay dentro del balón está en estado líquido. Ahora, cuando yo abro el balón de gas, ese gas sale, ahora tiene más espacio, no va a salir como líquido, sino nuevamente como un gas. Porque como esas fuerzas que lo tenían allí presionado son tan débiles, al ponerse en contacto con un ambiente más grande, se rompen esas fuerzas y vuelve a estar en estado gaseoso. Entonces, las fuerzas de Van der Waals son débiles, pero si las aplicamos en mayor cantidad, que en este caso sería aplicar presión para introducir ese gas allí en el balón, cambia de gaseoso a líquido. Cuando sale de allí, esas fuerzas se rompen muy fácilmente porque son muy débiles y ahora vuelve a estar en estado gaseoso.
Ahora vamos con la estructura de Lewis. De hecho, en el libro aparece primero la estructura de Lewis antes que los tipos de enlace, pero debían conocer primero los tipos de enlace para poder hacer la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una representación gráfica que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. Es decir, yo voy a representar el átomo con sus electrones de valencia. Algunos van a estar formando enlaces y otros van a quedar solitarios. Se usa para saber la cantidad de electrones de valencia de un átomo que interactúan con otros o entre su misma especie formando enlaces ya sea simples, dobles o triples. Esto es cuando se forman moléculas. Cuando hacemos la representación de la estructura de Lewis, vamos a colocar solamente los electrones de valencia, es decir, los de la última capa. Se encuentran íntimamente en relación con los enlaces químicos entre las moléculas y su geometría molecular y la distancia que hay entre cada enlace formado. En la estructura de Lewis, cuando no en todos los casos se van a formar enlaces, porque si estamos uniendo, por ejemplo, un elemento metálico con uno metálico, aquí no va a haber formación de enlaces, sino que se va a formar un anión y un catión. Ahora, cuando unimos un no metal con no metal, que sería un enlace covalente, aquí sí vamos a observar los enlaces. Otra cosita, en la estructura de Lewis, los electrones los vamos a representar con puntos. Cada punto es un electrón. Cada puntico es un electrón. Cada dos punticos es un enlace. Entonces, esto puede estar representado así o así, con una línea. Esto va a ser un enlace. Entonces, si yo quiero poner dos electrones, yo puedo poner los dos punticos o puedo poner una línea que significa dos punticos. Un punto es un electrón, dos puntos son dos electrones. Estos dos puntos los puedo expresar así o los puedo expresar con una línea. Igualmente el enlace lo voy a expresar con una línea. Y aquí les tengo lo que yo les había dicho, que era más fácil conociendo el grupo de la tabla periódica, el grupo en el que estaba el elemento, para conocer sus electrones de valencia. Los que estén en el grupo 1A van a tener un electrón de valencia. Los que estén en el grupo 2A tienen dos electrones de valencia. Los que estén en el 3, exceptuando el boro, porque el boro es una de las excepciones, van a tener 3 electrones de valencia y así sucesivamente. Grupo 8A, 8 electrones de valencia menos el helio. Entonces los del grupo 8A no se necesitan combinar con nadie porque ya ellos están estables. Ellos son los más estables, su electronegatividad es 0, no necesitan combinarse con nadie. El resto sí, el resto busca llegar a 8 para estar estables. Menos estos llegan hasta 2 nada más. Por ejemplo, aquí tenemos nitrógeno y tenemos flúor. Esto me indica que voy a tener 3 átomos de flúor. ¿Qué tenemos? Que el nitrógeno, por estar en el grupo 5A, él tiene 5 electrones de valencia. Y el flúor, por estar en el grupo 7A, él tiene 7 electrones de valencia. Entonces nosotros vamos a unir un átomo de nitrógeno con 3 átomos de flúor. Y vamos a colocar el menos electronegativo en el centro. ¿Quién es el menos electronegativo entre el nitrógeno y el flúor? Va a ser el nitrógeno, porque como la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, entonces el nitrógeno está antes que el flúor, por lo tanto él es menos electronegativo, él va para el medio. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Y estamos uniendo un no metal y un no metal. Por lo tanto, vamos a formar enlaces ¿de qué tipo? Estamos uniendo un no metal con un no metal. Vamos a formar enlaces ¿de qué tipo? Covalente. Porque escribieron cobalto. Covalente. Vamos a formar un enlace covalente. Entonces, nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa de valencia. ¿Cuánto necesita para llegar a 8? Necesita 3 electrones.
flúor, todos los flúor tienen 7. Él necesita 1 cada uno para llegar a 8 electrones de valencia. ¿Qué pasa aquí? Este de acá, este le comparte este electrón al nitrógeno y el nitrógeno le comparte este electrón al flúor. Lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa acá. Entonces el enlace va a estar aquí, entre este y este, entre este y este, y entre este y este. Tenemos 3 enlaces. ¿Cuántos electrones ahora tiene el flúor? ¿Cuántos electrones ahora tiene el flúor? ¿Cómo va a tener 2? No, 2 no. 8. 8 sí. 2, 4, 6, 8. Este también tiene 2, 4, 6, 8. Este también tiene 2, 4, 6, 8. Todos los flúor ya llegaron al octeto electrónico. Ya tienen 8 electrones cada uno. Ya se estabilizaron. Ahora el nitrógeno tiene 2, 4, porque el flúor también está compartiendo este electrón. 4, 6, 8. También llegó a 8 electrones. Él también llegó a 8 electrones porque el flúor también le está compartiendo. Ambos se estabilizaron y llegaron al octeto electrónico. De eso se trata la estructura de Lewis, de representar eso. Cuando cada uno llega al octeto electrónico, esto me quedó como, parece un ratón, un elefante, no sé. Vamos a borrar esto para continuar. Vamos ahora con las reglas para formar la estructura de Lewis. Vamos a colocarlas todas primero. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dicloro, la molécula de dicloro. Quiere decir que tenemos 2 átomos de cloro. Tenemos 2 átomos de cloro. Uno por aquí. Tenemos otro por aquí. Vamos con el primer paso. El primer paso me dice, se suman los electrones de valencia de los átomos. ¿Dónde está ubicado el cloro? ¿En qué grupo de la tabla periódica está ubicado el cloro? ¿En qué grupo de la tabla periódica está ubicado el cloro? Y eso me va a indicar sus electrones de valencia. El cloro. ¿En qué grupo de la tabla periódica está el cloro? ¿En qué grupo está? Grupo, fila vertical. ¿Dónde está el cloro? No saben dónde está. Vamos a buscarlo por aquí para que se acuerden. Grupo donde está el cloro. Grupo 7A. Por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Les recuerdo, con el grupo, el número de grupos se les hace más fácil. Si él está en el grupo 7, quiere decir que tiene 7 electrones de valencia. Entonces, el cloro va a tener entonces 7 electrones de valencia. Y el primer paso me dice que voy a sumar los electrones de valencia de cada átomo. Este cloro tiene 7 y el otro cloro también tiene 7. Eso me da 14 electrones. 14 electrones. Vamos con el segundo paso. El segundo paso dice, se calcula el número de electrones para que todos los átomos completen el octeto electrónico. ¿A cuántos electrones debe llegar el cloro? Él debe llegar a 8 para cumplir con el octeto electrónico. El otro cloro igualmente va a llegar a 8. Esto se suma, me da 16 electrones. El tercer paso dice, calculamos los electrones que formarán el enlace. ¿Cómo se hace esto? Vamos a colocarle por aquí. ¿Cómo calculo yo los electrones que formarán el enlace? Esto se hace de la siguiente manera.
los electrones, o voy a restar, se restan los electrones que deseo tener o que se espera tener menos, o se restan los electrones que se espera tener, o se resta a los electrones que se espera tener los electrones que realmente se tienen. Entonces, ¿cómo sería esto? Yo espero tener ¿cuántos? 16 electrones. Eso es lo que yo espero. Pero realmente tengo ¿cuántos? Realmente yo tengo 14. Eso me va a dar 2 electrones. Esos 2 electrones me indican la cantidad de electrones que formarán el enlace. Si yo tengo 2 electrones, entonces tengo un enlace. 2 electrones se van a unir para formar un enlace. Cada 2 electrones es un enlace. Es decir, que son 2 puntitos o una rayita. 2 electrones son 2 puntitos o una rayita. Entonces, ellos van a estar unidos, estos 2 cloros van a estar unidos mediante un solo enlace. Vamos con el cuarto paso. El cuarto paso dice, dibujamos un esquema de la molécula. Dibujamos un esquema de la molécula. Tenemos el cloro por aquí y el otro cloro por acá. Y vamos a dibujar el esquema. ¿Cómo lo dibujamos? Vamos a colocar los electrones de valencia de cada uno. Dijimos que tienen 7. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. Y como les dije, los pueden representar con puntos o con rayas. Una raya son 2 electrones. Yo de este lado se los hice con puntos, de este lado se los voy a hacer con rayas. Y aquí. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 7 electrones de valencia. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 7 electrones de valencia. Y me dice que hay un enlace uniendo 2 electrones. Estos 2 electrones yo los voy a unir mediante un enlace. Y ahora, ellos están compartiendo electrones. Ellos están compartiendo electrones. Ambos son no metales. ¿Qué tipo de enlace hay allí? Iónico, covalente, metálico, puente de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. ¿Qué tipo de enlace es ese? Son 2 no metálicos y están compartiendo electrones. Fíjense que este le presta su electrón a este. Vamos a hacerlo ahora el otro de otro color. Y este le va a prestar su electrón a este. ¿Cuántos tiene cada uno ahora? ¿Cuántos tiene cada uno ahora? Ahora, ¿cuántos electrones tiene cada uno? ¿Cuántos electrones tiene cada uno ahora? 8. Ahora todos tienen 8 y llegaron al octeto electrónico. Y fíjense que es un enlace covalente. Son 2 no metales y se están compartiendo electrones. Son 2 no metales y se están compartiendo electrones. Vamos con otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos con el ácido clorhídrico. Vamos con el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico es HCl. HCl. Vamos con el primer paso. Los electrones de valencia. Se suman los electrones de valencia de los átomos. El hidrógeno está en el grupo 1A. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? El hidrógeno está en el grupo 1A. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Tiene uno solito.
El cloro, ¿en qué grupo está? En el 7, por lo tanto, él tiene 7 electrones de valencia. Entonces tenemos 8 electrones. Tenemos 8 electrones. Vamos con el segundo paso. Se calcula el número de electrones para que todos los átomos completen el octeto electrónico. El hidrógeno es una excepción, él va a llegar es hasta 2. Entonces colocamos que él llegue hasta 2. ¿Y el cloro sí debe llegar hasta cuánto? ¿El cloro sí debe llegar hasta cuánto? A 8. Él va a llegar a 8. Entonces, por lo tanto, esto me da 10 electrones. Vamos con el tercer paso. Se calcula el número de electrones calculamos los electrones que formarán el enlace. En este caso, yo estoy uniendo al ácido clorhídrico, hidrógeno con el cloro. En este caso, el hidrógeno, esperamos 10 electrones menos, ¿cuánto menos? 8. ¿Cuánto nos da esto? Nos va a dar 2 electrones. Y vamos con el último paso. 2 electrones que son ¿cuántos enlaces? ¿Cuántos enlaces son aquí? 2 electrones son ¿cuántos enlaces? Un enlace, muy bien. Un enlace. El último paso es dibujar el esquema. Tenemos hidrógeno. El hidrógeno es menos electronegativo, por lo tanto va de este lado. Y luego tenemos el cloro. Bien, vamos a dibujar los electrones. Entonces el hidrógeno él tiene un solo electrón de valencia. Voy a copiarlo más acá. Él tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7. Tiene 1. Aquí van 3. Aquí van 5. Aquí van 7. El hidrógeno necesita llegar a 2. Hay un enlace que los está uniendo. Hacemos el enlace aquí. Hacemos aquí el enlace. Entonces, el hidrógeno, vamos a colocar esto de un color. Aquí el cloro le está compartiendo un electrón al hidrógeno. Y por acá el hidrógeno también le está compartiendo un electrón al cloro. Entonces ellos deben cumplir con esto. Uno tiene que llegar a 2 y el otro tiene que llegar a 8. ¿A cuántos electrones llegó el hidrógeno con ese electrón que se está compartiendo? A 2. ¿Y el cloro a cuántos llegó? A 8. Entonces allí se cumplió con la regla del octeto, incluso para sus excepciones. Vamos con un último ejemplo. Vamos con con el óxido de magnesio. Vamos con el óxido de magnesio. Vamos a copiarlo por aquí. Óxido de magnesio es MgO. Fíjense que aquí tenemos magnesio, él es un metal y el oxígeno es un no metal. Entonces allí no vamos a formar una molécula porque vamos a aplicar el enlace iónico. Estamos combinando un metal con un no metal, es decir, que se van a ceder electrones, no se comparten, sino que se ceden. Entonces yo voy a tener un catión y un anión. Entonces el primer paso para esto sería el magnesio, él está en el grupo 2A, él tiene 2 electrones de valencia, más el oxígeno, él está en el grupo 6A, él tiene 6 electrones de valencia, tenemos 8 electrones de valencia. Vamos aquí con el segundo paso. El segundo paso sería, el magnesio él llega a 2, ya él llegó a su 2. Y el oxígeno necesita llegar a 8. Serían 10 electrones de valencia. 10 electrones, perdón. El tercer paso sería 10
menos 8. 10 menos 8. Esto me da 2 electrones, pero aquí este 2 no significa que voy a hacer un enlace, sino que esto es que yo voy a ceder 2 electrones. Yo voy a ceder 2 electrones. En este caso no es que se va a formar un enlace, sino que voy a ceder 2 electrones. Y vamos a representarlo ahora. ¿Cómo lo representaríamos? Tenemos el magnesio y tenemos el oxígeno por acá. Entonces el magnesio, él tiene 2 electrones de valencia. Tiene 2 electrones, no, este color no se ve. Tiene 2 electrones de valencia. Y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Tiene 2, 4 y 6. 6 por acá. Entonces, se ceden 2 electrones. Estos 2 electrones de acá, él los va a ceder hacia acá. Los cede. Cuando se está cediendo, lo representamos con una X. Entonces, estos 2 electrones me pasan para acá. Estos 2 electrones se van para acá. Y ahora esto me va a quedar así. El magnesio me va a quedar, vamos a ver si lo puedo escribir con este lapicito por acá. Magnesio me queda como un catión. ¿Cómo? ¿Con qué carga? Catión es positivo, pero sería más ¿cuánto? Si él cedió 2 electrones. Si él cedió 2 electrones. Si él cedió 2 electrones, ¿me queda más cuánto? ¿Me queda más cuánto? Si él está cediendo estos 2 electrones. No, ¿cómo que más 0? Él cedió estos 2 electrones. Estos 2 se fueron para allá. ¿Cuántos perdió? 2. Esa va a ser su carga, la cantidad que pierde. Entonces él me queda como un catión divalente. Y ahora el oxígeno, él adquirió la configuración electrónica de un gas noble. Fíjense que él sí llegó a 8 electrones. El oxígeno, él me va a quedar como un anión con carga ¿cuánto? Menos ¿cuánto? ¿Cuántos ganó? ¿Cuántos ganó él? ¿Cuántos electrones ganó? Si este perdió 2, le cedió 2 a él, entonces ¿cuánto ganó? 2. Él se ganó 2 electrones. Entonces él me quedaría, se forma un catión y se forma un anión. Entonces, fíjense la diferencia. Aquí es cuántos se van a ceder y aquí es cuántos se van a enlazar. Cuántos se enlazan y cuántos se ceden. Entonces hay que reconocer si se va a formar un enlace iónico, un enlace covalente o un enlace metálico para saber qué se va a hacer. Si los voy a enlazar o si voy a formar cationes y aniones. Bien, entonces con esto terminaríamos la clase de hoy.